tenemos un problema aquí que está yendo la luz y el productor se está saliendo y entrando. Y bueno, aquí está yendo la luz y además luego llega con baja intensidad. Se ha mantenido ¿cómo se llama? La señal, pero no sé en qué momento se pudiera cortar, ¿eh? Pero bueno, el cuarto tema, por si no lo puede poner ahí el productor, porque no tiene acceso en este momento a la transmisión, tiene que ver con una pregunta, Carlita. ¿Es posible que Estados Unidos nos invada? Porque la semana pasada Donald Trump hizo lo que ha venido haciendo con su mecanismo para ser más eficiente su presidencia. Ahí se me fue el nombre ahorita de el firmar los documentos, el proceso, se me fue el nombre del procedimiento, en donde le solicita que intervenga los militares para frenar a los cárteles terroristas que él ya ha señalado, ¿no? Eso obviamente lo hizo de manera interna en su presidencia, pero el periódico de New Yorker se enteró y lo publicó, ¿no? Y en ese momento, al publicarlo, pues empiezan a surgir las dudas si en algún momento va a venir el ejército americano a hacer acciones para desmantelar, llevarse, acabar con los diferentes cárteles mexicanos. El asunto, Carlita, que tenemos que analizar después de eso son las palabras que dijo en ese momento Claudia Sheinbaum, en donde dijo que pues no, que no va a haber tal invasión ni nada de ello, ¿no? Pero entendiendo la invasión como una parte en donde de manera concreta, pero no, ya hay muchas maneras de poder hacer las intervenciones, que puede ser con los drones, que puede ser con en este caso, el acercamiento de buques a la zona costera del país, muchas cosas que se pueden hacer. Pero ella insiste en que no hay tal situación cuando apenas hace un año vinieron por el narcotraficante más simbólico de este país, como el Mayo Zambada, y que en ese momento se lo llevaron y hasta el momento no se sabe ni quién, ni cómo, ni cuándo. Bueno, que cuándo sí, esa parte. Entonces, ¿tú cómo ves, Carlita? Porque otra vez el discurso nacionalista, en donde eso no va a ocurrir, pero los hechos, lo que dicen en la historia de Estados Unidos, es que van preparando el escenario a través de una serie de dichos para posteriormente hacer las acciones. Pasó en Vietnam, pasó en las diferentes guerras que han librado al exterior, ¿no? En Panamá. En Panamá, con Bin Laden, en Irak, es decir, en todas las guerras van preparando el contexto para en ese momento justificar su intervención. Y dice Claudia que eso no va a ocurrir, partiendo del hecho de que ella dice que lleva buena relación, todos han dicho lo mismo, Osama Bin Laden lo crearon ellos y ellos fueron por él, ¿no? Entonces, tenían buena relación con Irak hasta que terminó ya no teniéndola, ¿no? Entonces, esa es la historia real y no le van a pedir permiso. ¿Tú cómo ves este escenario? Obviamente que pues sería muy lamentable que eso ocurriera, pero que sin embargo la historia dice que es así. Bueno, Mau, yo creo que el permiso de Estados Unidos se los dieron hace muchísimo tiempo, cuando las Naciones Unidas operan desde ese país. Se le ha dado desde el punto de vista de considerarlo el país más poderoso del mundo. Se les ha dado desde el punto de vista en que ellos pueden tener armas nucleares, pueden tener todo este tipo de artefactos y de cosas para poder invadir, estar, investigar, analizar desde cualquier lado del mundo. Yo creo que es algo que le hemos permitido y que le hemos concedido de una manera tácita todos los países, fuera de los que son sus contrarios, ¿no? De China y de todos estos países que no están con él. Pero yo creo que este permiso se lo hemos dado todos, lo tenemos concedido desde hace mucho tiempo. El hecho de que el señor, yo te puntualizaba lo de Panamá, yo me acuerdo que fuimos a un congreso con mi papá, varias personas, muchas personas, a Venezuela, y teníamos la intención de parar en Panamá, porque teníamos ahí una escala, y ya no pudimos parar, nos tuvieron que regresar ese dinero porque Estados Unidos había invadido Panamá.
¿no? Había caído, había quitado al presidente y Panamá en ese momento, ese día, había estado, pues estaba en sitio. No es la primera vez y ellos se han, así como nosotros en este gobierno morenista decimos que somos los víctimas y que no podemos hacer otras cosas y que somos los que vivimos en la justa medianía, ellos se consideran, se autoconsideran y se le ha dado este permiso tácito del que te hablo como los salvadores del mundo, ¿no? Ellos saben quién fabrica, ellos saben quién transporta y solamente captan a aquellos cárteles que tratan de violar los acuerdos que ellos ya tienen con otros cárteles. Mucho se ha dicho también de cómo les afectaría el hecho de parar el consumo de droga de un momento a otro, ¿no? No hay una posibilidad de que eso se dé porque ellos necesitan esa droga para que su país funcione, pero ellos quieren manejar la forma de quién, cómo y cuándo pueden hacerlo. No habría tráfico si no hubiera quien lo consumiera en Estados Unidos. Por lo que esta victimización, esta parte de nosotros, somos a los que nuestra sociedad está siendo sacrificada por estos cárteles y por eso vamos a llegar a donde están y los vamos a desmantelar. Cuando esto se da, Mao, y ellos logran precisamente el ánimo de todos los países que lo secundan para que las cosas se vayan dando, pues volvemos a darles ese permiso tácito, ¿no? Decimos, ¿quién no quiere estar en contra de los cárteles que inundan de droga a todos los países? Y entonces, que vayan a venir o no, yo creo que ya los tenemos aquí, los hemos tenido siempre. Recordemos Rápidos y Furiosos, recordemos esto del mayo, de lo más reciente, y no necesitan ni precisan, Mao, de un buque, no precisan de drones, no precisan de nada de eso teniéndonos a nosotros tan cerca. Yo digo que con el permiso de nuestro propio gobierno ya los tenemos aquí y también con el permiso de nuestro propio gobierno saben a qué cártel van a apoyar y a qué cártel no, con quiénes tienen acuerdos y con quiénes no. Entonces, no creo que nos vayan a entrar a invadir. Yo creo que van a ser situaciones de cooperación completamente abonados y secundados por el gobierno de México. Ahora, aquí, lamentablemente, este gobierno no ha visto como en todas las crisis, siempre hay una oportunidad, ¿no? Yo creo que Claudia debería de empezar a manejar junto con otros países de América Latina, bueno, obviamente principalmente Colombia, Ecuador, Bolivia, en donde se genera la hoja de coca y otro tipo de estupefacientes, el plantear que se acabe ya la época prohibicionista, ¿no? ¿Ok? ¿Quieres estar molestando, ¿no? Con este tipo de ideas, hagamos algo. Es muy costoso para todo el mundo lo que está pasando con las drogas, entonces vayamos al mundo sin prohibición y lo pones contra la pared al gobierno americano, ¿no? A ver qué es lo que... Porque estamos obedeciendo a un prohibicionismo de ellos que se instauró y que tenemos que reflexionar por qué lo instauramos en todo el mundo. Pero a ver, Mao, ese es un punto que tú siempre has defendido y que yo de alguna manera coincido, no en todo, pero coincido de alguna manera en que podría ser una solución. Sin embargo, ve la situación que está pasando en la Ciudad de México con los lugares en donde se permite el uso, el fumar la marihuana. Lo que hacemos es, lo que creamos es el tráfico de esta droga. Lo que creamos es la cercanía de esta droga a menores de edad. Lo que creamos ahora es un problema con vecinos y con todo, porque pues ellos no quieren que mientras su hijo va a la secundaria, lo pare el del parquecito para decirle, oye, ¿no quieres? Y además se cree que solamente es marihuana, ¿no? Pero ahí
por lo que se sabe también, pues se inyectan, se ponen, se toman pastillas, todo hay. Entonces, estas situaciones de este permisionismo en un país que no tiene la suficiente educación para poder tener discernimiento sobre lo bueno y lo malo, ¿será correcto? Haría la siguiente reflexión. ¿Por qué los países de primer mundo tampoco han podido controlar el consumo de drogas? Y estamos hablando, yo he visto reportajes recientes, digo, existen desde hace mucho tiempo, pero hablo de lo más reciente, de lo que significa Holanda, Suecia, bueno, los países nórdicos en general, ¿no? Que son los más avanzados como gobiernos, y Estados Unidos, ¿no? Si tuvieran mejor educación, mejor nivel y calidad de vida en esa materia, ¿por qué son tan consumidores? Entonces, esa parte es la que tenemos que reflexionar profundamente como países. El hecho de que el prohibicionismo, lo que nos ha llevado es a donde estamos. Ese es el problema principal. Ahora, ¿cómo podemos hacerle para que ese prohibicionismo no nos lleve ahí, ¿no? Eso es lo que yo creo que vale la pena explorar, y Claudia debería de responder, a ver, presidente, pongámonos entonces a analizarlo, ¿no? Cuando menos analizarlo, porque el prohibicionismo para nosotros lo que está significando es este desgaste de relaciones políticas, de asesinatos, de muerte, bueno, de asesinatos por el motivo, y de ahí ha crecido a otros negocios. Entonces yo, la verdad, es que creo que Claudia debería aprovechar mejor. Además tiene a gente como Juan Ramón de la Fuente, que fue uno de los principales promotores de la despenalización en aquel momento de la marihuana, y que sabe perfectamente él desde la psiquiatría, desde la parte de salud, cómo podría abordarse esta parte, ¿no? Sin embargo, este gobierno no le da para más, ¿no? Que es lamentable. Yo la parte de esto, yo no estoy pensando en el escenario de que venga el ejército a meterse. Lo que sí estoy pensando en que pueden hacer intervenciones a control remoto y que pueden ser muy costosas para toda la gente, porque lo que ha quedado probado es que cuando hacen intromisión con drones, no necesariamente acaban con los malos que tienen que acabar, que tampoco estaría de acuerdo, porque finalmente muchas ocasiones no se entiende que hay gente que está secuestrada y que están en las cocinas generando la droga, aunque no quieran, por ejemplo, ¿no? O los productores de marihuana, que no les queda de otra, pues porque está el narco ahí, incluso siembran, y el costo que debería de ser el costo del mercado no se los paga, ¿no? Les pagan unas miserias. En fin, hay muchas cosas que hay alrededor. Por eso es que en este momento tan importante debería ser en el mundo, ¿por qué seguimos manteniendo el prohibicionismo? Esa es una situación que tendríamos que analizar con mucha frialdad. Y entiendo la problemática que planteas, Carlita, que somos un país poco preparado y que a lo mejor se nos convertiría en un gran problema de carácter social y de salud, pudiera darse el caso, pero pues tendríamos que entrar en algún momento a esa discusión profunda, porque si no, los costos son altísimos. Pero Yo bueno. estoy de acuerdo que tenemos que discutirlo, Mau. Pero fíjate, he leído y he visto los videos de las personas que suben sobre los lugares permitidos para el uso de la marihuana. ¿Y cómo es posible que puedan cumplir las demandas de una minoría contra los que viven en toda una colonia, ¿no? O sea, no sé, lo correcto, como bien dices, es que se discute. Pero fíjate, esa es parte de lo que la discusión es profunda en ese sentido. A ver, cuando se generan estos espacios de consumo es porque se ganaron jurídicamente los amparos de varios de ellos. Ni siquiera son multitudes, estamos hablando de algunos amparos que se ganaron para Luego, ellos forman los grupos, y en esta ruta el gobierno de izquierda de aquí lo que hace es ofrecerles un espacio que además no se les ofreció de manera oficial en su momento, sino que se instauraron ahí afuera del Senado, ganaron ese espacio, ¿no? Porque la gente lo dejó, la gente del Senado, y con base en eso, entre comillas, como que generaron derechos y luego los trasladaron a otros espacios. Tú viste recientemente lo que hizo el secretario de gobierno de la ciudad, sentarse con 3 grupos de ellos, que además ni siquiera están unificados, para darles espacios, ¿no? Que ahora ya se los asignaron, porque ya tenían otros. Yo te voy a comentar, el espacio
donde los quitaron ahí en el Metro Hidalgo, yo pasé varias veces por ahí. Primero el que estaba frente a Bellas Artes, primero frente a Bellas Artes, y luego en la parte de atrás, de ahí de la Alameda Central. Y ciertamente, ¿no? O sea, podrías encontrar a cualquier tipo de personas, desde los consumidores reales, ¿no? Legítimos, que van con una idea, hasta pues ya metida ahí la maña y todo eso, porque es así. Pero el hecho de que se distorsione no quiere decir que esté en ese momento mal planteado, ¿no? Sino cómo es que tú tienes que instaurarlo. Ese es el asunto el meollo del asunto. Porque aquí fue algo absurdo. Les permites fumar, dicen no comprar, pero entonces ¿dónde compran ellos la marihuana? Claro. ¿No? Ahí, o sea, no hay otra. Se generó un mercado, se generó un mercado natural. Claro. ¿No? Y no se reguló o no se ha regulado. Entonces, entramos en una cosa contradictoria. Yo sí creo que vale la pena analizar más de fondo por qué las personas requieren drogarse, para qué, con qué finalidad, y con eso tratar de informar a las personas de que no es la salida correcta, ¿no? Esa es la parte que creo que vale la pena más explorar, más que porque son salidas, ¿no, Mao? Las drogas manejan salidas de una situación, amor, familia, trabajo, algunos, digo, desde la droga más común, que es el alcoholismo, el alcohol, hasta este tipo de drogas que se suponen que son salidas, y lo único que hace es manejar una desintegración total, familiar, física, la desintegración física que se tiene al consumir cualquier tipo de drogas, insisto, desde el alcohol, el tabaco, todo lo que tú quieras, hasta las más sofisticadas actualmente, tienen un estigma de que son salidas frente a un problema que se les presenta. Yo creo que acá en México nos faltó un poco analizar cómo lo han resuelto en otros países. Es muy conocido lo que pasa en Ámsterdam, en donde hay cafés, en donde tú te puedes sentar, es un café, es un lugar, digamos, que se puede manejar, manejable, separado, pero que no invade tampoco la libertad de no tener que consumirlo, de ser una persona, un fumador pasivo de este tipo de cosas, o una persona que puede estar receptiva a este tipo de cosas. Y aquí en México se abren lugares abiertos. En la Alameda, Mauricio, tú no podías pasar sin que te llegara el hornazo impresionante de las personas que estaban ahí fumando marihuana. ¿Qué necesidad o en dónde queda mi derecho a mí a no tener que ser atacada por eso? Porque es un ataque. Vas pasando y te drogas de una manera natural. Yo creo que deberíamos de ver cuáles han sido las soluciones que se han dado en otros países y que lo podamos adecuar a la mexicana, ¿no? Saber qué es lo que podemos hacer, porque antes de que haya tráfico que no se pueda manejar, incluso sería posible que el propio gobierno dijera, aquí está, esto es para consumo, ten tu tarjeta y no puedes tener más, ¿no? Tener un control más básico, más normal, darle esta concesión a alguien si no la quiere tener el propio gobierno, pero aquí está libre, o sea, China libre, lo que te dije, ¿no? Todos pueden vender, todos pueden comprar, y además de las más diversas formas. Puedes comprarte un chocolate, puedes comprarte un brownie, puedes comprarte un pastel, puedes comprarte lo que quieras con marihuana. Sí, ahí está, digo, el tema principal es si es en realidad esta alternativa de la invasión. Yo lo que creo, ¿no? Es que esto se está dando porque pues, hay un prohibicionismo, ese prohibicionismo te lleva precisamente a este mercado a darle el permiso, ¿no? A Estados Unidos. Que pueda... y ahí ya se genera todo el problema, ¿no? Bueno, pues habrá que buscarle la vuelta, ¿no? Y sabemos que todos los países del mundo, todos tienen una economía narcotizada. Es así. Y bueno, a lo mejor se estaría generando una catástrofe económica. Bueno, lo que pasa es de que se tiene que entender que no pueden ellos ser
los vigilantes del mundo, en donde todos los costos sean para los demás, ¿no? Ese es el gran asunto. Por ejemplo, en Estados Unidos, si quieres conseguir marihuana, pues tienes que saber en dónde a escondidas puedes conseguirla. Pero en algunos estados, Carlita. En algunos estados, pero te hablo, por ejemplo, de Nueva York. Nueva York no la puedes conseguir en cualquier lugar. Tienes que ir a escondidas a poderla conseguir y todo el mundo sabe dónde es. Y el propio estado no lo para, no lo quita. Pero Carlita, a ver, es que es parte de la contradicción de los pinches gringos. A ver, más de 20 estados o 20 estados ya tienen despenalizado la producción, la venta, la distribución y el consumo de marihuana. Eso ya está en 20 estados o más, ¿no? No, 20, que según yo eran 18, pero 20. De los 51. Oye, a ver, ¿por qué entonces no mantienes el prohibicionismo en esos estados? ¿Y por qué si quieres que los otros países del mundo tengan el prohibicionismo? Porque se mueren. Pero nadie los cuestiona, ¿no? Y nadie, ahorita te avientan, te ponen el pie en el cuello y dócilmente aceptas la situación cuando lo que se tendría que estar poniendo está bien, ahorita está el prohibicionismo, vamos a respetar y vamos a ver cómo colaboramos, bla, bla, bla. Tú quieres hacer una intervención militar, no te lo vamos a permitir, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Esa es una, pero demos un paso siguiente para que ya no te pongas tú de vigía del mundo, ¿no? Porque es muy cómodo para ellos, todos los costos nos los llevamos nosotros. Entonces, y como nadie reflexiona respecto a ello y nadie lo pone en la mesa, pues ellos tienen 20 estados o los que sean ya liberados, cuando menos de la marihuana, que además, fíjate el argumento que siempre manejan muchos de los prohibicionistas, es que la marihuana, así como las drogas legales, son el inicio para que te enganches en otras drogas. Habría que ver el estudio correspondiente de esos 20 estados, cómo es que ha funcionado en estos años, ¿no? ¿Cuál ha sido la incidencia? Pero manejarlo de manera profesional, científica, para darnos cuenta exactamente qué es lo que ha venido sucediendo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Creo que coincidimos de que no habrá una invasión del ejército, pero sí de intervención, que vamos a ver de qué tipo y de cómo se da la negociación con el Estado mexicano, ¿no? Entonces, no sé si quieras comentar algo más, Carlita, si no ya no, para... No, pero mira, voy a mandarle al productor a ver si se puede una foto de los países en donde esto que estamos diciendo ya está permitido y no hay un intervencionismo de los Estados Unidos, ¿no? Que eso es muy interesante. ¿Por qué nosotros? No, ¿por qué nosotros? Ya se lo mandé al... A ver si ahorita, si está conectado, porque como ha estado... Es que por ese problema. Sí, altos y bajos. ¿Quieres mientras voy leyendo? Empezamos a leer. Dice Vicente Luis Olivera Pastrana, te vas de recluto a defender la invasión de Estados Unidos contra los zurdos morenos, Mao. Dice, eso haces, que estás defendiendo. Ahí está. Luego, ¿qué le dices? ¿Qué le dices al doctor? Sí, ahí estaríamos, ahí de recluta. Organización Masónica Mexicana dice, el verdadero triunfo será construir credibilidad bilateral sin bases extranjeras en suelo nacional. Bueno, eso ya sería el extremo, ¿no? Carla M. Vázquez dice, declarar que hay más muertes diarias por fentanilo que por terrorismo no nos convierte en Afganistán ni Irak, pero sí pone en la mesa la tentación de respuesta con botas militares más que con prevención. Así es. Alex 013 dice, la opción militar no es una amenaza vacía. Varios funcionarios la verbalizaron, que México responde con firmeza, pero sin saber sin sembrar paranoia. Es un equilibrio delicado. Así es. Rubí Fuentes dice, este no es inventario de fuerza militar, sino test de soberanía. ¿Cómo se defiende un país sin caer en populismo o paranoia? Interesante reflexión. Sí. Raúl Hernández dice, doctora, no todo el que fuma marihuana o bebe alcohol es por escape. Hay quienes lo hacen de manera lúdica. Es correcto. También se vale, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando es lúdico, se nota.
¿no? Se nota. Y cuando es por escape, Raúl, no sé de dónde nos estás llamando, pero aquí en la Ciudad de México puedes ver el tipo de personas que está en estos lugares y no son personas que lo hagan lúdicamente, son personas normalmente de escasos recursos, que delincuentes incluso, o sea, da miedo estar en esa cercanía. Este lugar que se puso en la calle de Violeta está cerca de la iglesia sí, la iglesia es San Hipólito, que es la del santo que todo lo puede, ¿cómo se llama? San Judas Tadeo. San Judas Tadeo. Y ha sido siempre un lugar en donde ha habido gente que está ahí consumiendo y ves imágenes, y yo te la voy a platicar. Cuando estuve trabajando en IASIS, salíamos en la noche a buscar a los indigentes para que fueran a los albergues. Y ahí vimos a señoras, a jóvenes, también con sus hijos, los hijos jugando por ahí y ellas consumiendo. Entonces, sí, no estamos hablando yo me echo mis alcoholitos ahí de vez en cuando, y no se trata de este tipo de consumo de alcohol, ¿no, querido Raúl? Dice, yo como consumidor de tabaco me siento discriminado, ya se me segrega y no puedo fumar en muchos lugares, por ejemplo, ¿no? Y también el consumo del alcohol, ¿no? Muy severos en que no te vendan alcohol a determinada hora, pero ahí te puedes ir a drogar y todo. Y dice que también venden cerveza y venden alcohol, también en ese lugar. Dice, la prohibición no es la solución. En el momento que se permite y regule el gobierno, se va a acabar el narcotráfico y los problemas. O sea, lo que tú dices, Mónica, Sí. tu posición. Sigue diciendo, recordemos qué pasó con la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Fue la época de los gángsters, cuando crecieron y obtuvieron poder. Pues esa era la droga de moda, ¿no? Así es. De Guadalajara, Jalisco, conozco esos lugares que menciona. Gusto mucho de ir a Ciudad de México. Haz que nos diga luego el estimado Raúl si es chivermano o es del Atlas. O a lo mejor no sale americanista, porque bueno, también por allá hay mucho americanista. Dice Vicente Luis Olivera Pastrana, doy cuenta y fe de tu patriotismo zurdo, Mauá. Perfecto, ahí está. Combatiré contra los gringos, contra los gabachos. No, es un tema delicado, que porque así han ido construyendo los gabachos en cada guerra que fabrican, van construyendo el escenario y van convenciendo a la gente. Bueno, pues así esa historia no la podemos soslayar, claro. Y menos con un personaje como Donald Trump, menos con un personaje como él, ¿no? Entonces, pues ahí está. Además, ¿no? Está loco. Así es. Pues muchísimas gracias, Carlita. Invitamos. Oye, qué gusto, tantos comentarios tan diversos, de verdad. Sí, agradecidísima con el público que tenemos. No, porque además, es lo que precisamente buscamos, ¿no? La reflexión, el análisis, obviamente respetando lo que cada quien piense y que siempre se harán aquí, ¿no? Dice, no me gusta el fútbol, pero mi corazón es rojo. ¡Ah, mira! Gente conocedora, perfecto, arriba los Chivas. Bueno, pues, gracias, Carlita. Invitamos a toda la gente que nos acompaña a que nos veamos el próximo día lunes en punto de las 4 de la tarde en una emisión más de Cerebro Político TV. Los invitamos a que le den like, a que se suscriban al canal, a que nos compartan y que nos recomienden con familiares, con amistades, ¿no? Ahí para que quieran pensar, que quieran reflexionar con nosotros. Sobre esto, ¿no? Y bueno, tratamos de hacer un esfuerzo en donde lo que se dice así, aquí, pues, en otros espacios regularmente no se dice, y bueno, ojalá y eso sea del agrado de ustedes. Así que nos vemos la próxima semana, que tengan una semana llena de salud y éxitos, y Carlita, muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias, Mau, hasta luego.